Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspiciado también por el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, que transmitimos todos los martes por la radio de la Universidad de Chile y en el cual tratamos de analizar los distintos problemas de nuestras sociedades que nos afectan como personas, como país, que tiene que ver también con problemas que afectan a toda la humanidad desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Desde hace un tiempo relativamente largo, se había venido hablando de la necesidad para los países de América Latina, y dentro de ellos nuestro país, de ya no solo del problema del desarrollo y del crecimiento económico, sino de la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo, de generar un nuevo modelo de desarrollo que permitiera, por un lado, la plena expansión de las capacidades del país, y no solo un crecimiento basado en la exportación de materias primas, productos naturales, sin lo que se decía valor agregado, sino que también se planteaba que ese modelo de desarrollo tenía que ser inclusivo, tenía que ser autosustentable, tenía que permitir un engarzamiento positivo para el país en la economía mundial. Curiosamente, en el último tiempo, pareciera ser que ese tema se ha ido dejando de lado, dado probablemente los problemas de relativo estancamiento, los problemas que tienen que ver con la ausencia o baja de inversión, y entonces la importancia a los temas del crecimiento, como sea, por supuesto en un determinado momento los temas que tienen que ver con la inflación, y a los temas de, como digo, de inversión y crecimiento. Y entonces la pregunta es, si pasado los momentos de crisis que se ha vivido en el último tiempo, relativo estancamiento, tanto en nuestro país como en los restos de países de América Latina, no cabe volver a la discusión sobre el modelo de desarrollo y cómo se compatibiliza crecimiento, inversión con un nuevo modelo de desarrollo que básicamente se definía en otra época con una crítica a lo que se llamaba el extractivismo. Bueno, para tocar estos temas que vienen fundamentalmente de la economía, pero que tienen implicancias fundamentales también en la estructura de la sociedad, es que vamos a conversar con una economista de las nuevas generaciones, que ha sido recientemente, ha obtenido su doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Chile, es economista de la Universidad de Chile, trabaja en la USACH y en la Universidad de Recoleta, la Universidad Abierta de Recoleta, y participa mucho en los debates y discusiones actuales
a través de los medios de comunicación, a través de redes, a través de diarios, de radio, etcétera, y cuyo nombre es Marcela Vera, que es columnista también en distintos medios. Ella es, como digo, una economista que ha estado trabajando en los temas que tienen que ver precisamente con el modelo de desarrollo. En el último tiempo ha estado realizando investigaciones sobre el modelo chino y las necesidades, las vinculaciones y el tipo de relación que hay que tener con China. Así que le damos la bienvenida, es un gran gusto, Marcela, tenerte aquí. Yo quisiera partir con la pregunta, bueno, ¿qué significa hoy hablar de un nuevo modelo de desarrollo? ¿Y qué significa nuevo en el sentido de un modelo enteramente distinto? ¿O qué significa de alguna manera enfatizar uno u otro aspecto respecto a lo que ya estamos teniendo como desarrollo? Porque pareciera ser que las alternativas que se discuten, sobre todo de ciertos sectores económicos, es que lo que importa aquí es el crecimiento, inversión, crecimiento, y el resto no importa mucho. No importa tanto el modelo de largo plazo de un nuevo tipo de desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar en este programa, que además es tan relevante para poder generar una reflexión conjunta como sociedad respecto de los temas trascendentales que hoy día nos hacen. Me encantó la invitación en particular que hicieron a este programa, porque realmente la discusión del nuevo modelo eco prácticamente no se está dando con la fuerza que se requiere, sobre todo con las tendencias globales que estamos observando. Es así como hoy día los BRICS, los países que están generando un conglomerado muy importante a nivel internacional, incluso el G77, que es otra agrupación que reúne a los 77 países originalmente subdesarrollados, ¿verdad? Que hoy día son más de 132 quienes están en esta alianza, discuten entonces cuál va a ser el posicionamiento que va a ser el llamado tercer mundo respecto de esta nueva situación geopolítica, que está muy marcada por algunas cuestiones que me gustaría como mostrar antes de entrar entonces en materia del nuevo modelo, porque hay un contexto que hay que abordar claramente. Lo primero que hay que decir es que los bienes naturales estratégicos se están agotando, ¿ya? Hay menos reservas de estos bienes, o las leyes que existen, por ejemplo, en los minerales, disminuyeron, o la misma tierra produce entonces menos de lo que producía en los años 60 o 70. Por tanto, el nivel de productividad que uno logra en relación a entonces la producción de un determinado bien disminuye exclusivamente por razones estructurales propias de los commodities. Es así entonces como hay un escenario entonces de agotamiento. Uno diría, ¿esto se va a agotar mañana, el próximo año? No. Pero de aquí a 15 años sí. Y por tanto, algunos países están tomando posiciones respecto de quién va a controlar esos bienes naturales estratégicos. ¿Cuáles son, Marcela, esos recursos? Bueno, hay recursos que van desde los minerales. Por ejemplo, el cobre en nuestro país está bajando las leyes del mineral y por tanto podemos sacar menos cobre, menos concentrado de cobre respecto de una tonelada, ¿ya? También existe esta problemática respecto del agua. Hay una crisis incipiente, en particular en algunos continentes, respecto de la provisión de agua. Y esto en términos de perspectiva, dado que se están agotando las fuentes originarias de agua, eso va a producir una crisis hídrica a nivel global. ¿Ya? En tercer término, también tenemos aquellos recursos que nacen de la tierra o del mar,
que también están disminuyendo los niveles de productividad entonces que tenía la tierra por los recursos forestales y agrícolas, pero también los recursos pesqueros. Es así entonces como podemos observar que es bastante amplio, digamos, aquellos recursos que se están agotando. En el caso del petróleo hay ciertas márgenes de flexibilidad, sobre todo por aquellas reservas que se están encontrando en los últimos 3 años. Y entonces el nivel de alerta que también están generando respecto del petróleo es bastante importante y por eso también entonces han desplegado una serie de estrategias que incluso lo ha planteado Laura Richardson en varias de las entrevistas que ha realizado, en donde dice que Estados Unidos tiene que asegurar el control sobre estos bienes naturales estratégicos y mencionan los que acabo de decir. También uno puede encontrar esta discusión desde Europa, ¿ya? Europa, a través de sus tratados de libre comercio, ha intentado que los países les aseguren determinada provisión de estos bienes naturales para poder dar garantías a sus propios procesos de industrialización y producción. Es así entonces como podemos observar que esto se puede mover, digamos, puede ejemplificarse a nivel global y entonces se convierte en una totalidad, porque además afecta en toda clase de dimensiones a los distintos países, especialmente a aquellos países subdesarrollados que dependen del precio de los commodities. Ahora, ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas. El segundo problema tiene que ver con todas las grandes brechas que podemos observar entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Es así, por ejemplo, como podemos observar las brechas de tecnología, de capital humano, de incluso niveles de institucionalidad, niveles de desarrollo institucional, también brechas que tienen que ver con las normativas medioambientales. Es así entonces como podemos abordar esas brechas y darnos cuenta que cada vez que se produce un crecimiento económico en el mundo desarrollado, esas brechas tienden a aumentar. Si uno mira todos los indicadores, lamentablemente eso es lo que ha ocurrido. También ha ocurrido ese mismo fenómeno con el nivel de desigualdad que podemos observar entre los países desarrollados y subdesarrollados. Por tanto, es una presión que ocurre en el sistema porque por una parte, cada vez que se genera este crecimiento, se produce mayor desigualdad en todas esas dimensiones, pero por otra, entonces también tenemos un déficit respecto de los recursos que recibían las naciones menos desarrolladas para poder dar ciertas garantías a sus derechos básicos, por ejemplo. Cuestión que entonces se limitaría en la medida de que van a haber menos materias primas disponibles. Por eso es muy importante dar esta discusión en un contexto también geopolítico, porque hoy día la discusión que ocurre entre Ucrania y Rusia está en torno entonces a el control sobre el gasoducto, ¿verdad?, que estaba construyendo Rusia para poder dar garantías a Alemania, a Europa, de la provisión del gas. ¿Ya? Ese es el origen de esa guerra, que luego entonces se militariza en torno a la problemática de la OTAN. Podemos ver esta misma discusión también en torno a la Franja de Gaza. La Franja de Gaza también es un punto clave en términos geopolíticos para controlar el tránsito del petróleo, pero también respecto del control sobre las reservas que se acaban de descubrir en torno al gas. Ahora, lo importante es tener en cuenta que no se trata de conflictos que sean solo expresión de esta problemática. Hay también problemas que son propios de la constitución de una sociedad, de un país, de su independencia. Y entonces el punto es que son distintos, pero casi imposibles de separar. Tanto en sus causas, aunque las causas puedan parecer propiamente de los conflictos mismos, pero sobre todo en las soluciones. Porque en las soluciones están involucrados potencias que tienen que ver con este problema precisamente de la desigualdad de recursos a nivel mundial. Entonces, para abordar tu primera pregunta, ¿cuál es la discusión sobre el nuevo modelo económico? Si no damos esa discusión ahora, la verdad es que después ya va a ser tarde porque no van a haber condiciones para poder desarrollar ningún tipo de diseño, siquiera. Por eso es tan central retomar esa discusión ahora, es una discusión que nuestro país, nuestro continente abordó desde el 40 en adelante con mucha fuerza,
dando mucho énfasis a esta discusión en torno a los años 60 y 70, pero claro, esto fue obstruido por las dictaduras militares, también por la injerencia de Estados Unidos sobre nuestro continente para precisamente poder acumular el control sobre estos bienes naturales estratégicos que son altamente rentables cuando se industrializan. Entonces, se toma posesión de nuestros bienes naturales estratégicos, pero inmediatamente se exportan como materias primas simplemente a naciones más desarrolladas y entonces ahí sí se le otorga valor agregado e industrialización. Eso entonces genera una brecha cada vez mayor de desigualdad en términos de desarrollo, ¿ya? Y por eso es tan relevante volver entonces a retomar el corazón de la discusión que tiene que ver con qué modelo de desarrollo necesitamos y para quién. Sí, pero el punto es, no lo nuevo es que de alguna manera el debate en torno al desarrollo en los años 40, 50 para adelante tenía que ver fundamentalmente con lo que podríamos llamar de alguna manera, por un lado, la modernización y la pérdida de la dependencia en materia económica. Y por lo tanto, el énfasis fundamental tenía que ver en pasar de economías primarias a economías industriales. Y básicamente el tema era la industrialización, que producía modernización, en fin. Y ahí entra, a partir de los 60, diría yo fundamentalmente, el debate en torno a, bueno, no se trata solo de industrialización o de modernización, hay que ver con qué tipo de modelo de sociedad, y entonces ahí entra una crítica fundamental, ¿no es cierto?, al capitalismo y al capitalismo dependiente, a la dependencia del capitalismo. Y ahí vienen entonces las propuestas que tienen que ver con las vías al desarrollo, por ejemplo, como la cubana por un lado, ¿no es cierto?, la chilena por otro lado, que tenían que ver fundamentalmente con modelos que se acercaban a la visión fundamentalmente eran distintas versiones eh, del socialismo. Hoy día no pareciera ser ese el debate. Hoy día no pareciera ser hoy día el debate del término del nuevo modelo de desarrollo, un nuevo tipo de desarrollo en torno a capitalismo y socialismo. De hecho, la crítica al extractivismo está hecha como un modelo de desarrollo, está hecha tanto al capitalismo como a las formas no capitalistas. Así es, estoy plenamente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Y por eso es tan importante. Entonces, en ese sentido, ¿en qué sentido son nuevos los términos Sí, y por eso es tan importante. del nuevo modelo de desarrollo? Porque precisamente América Latina tiene un gran acumulado histórico de participación social, de construcción de organizaciones sociales que han, a través de distintas vías, logrado acceder al poder en determinados momentos. Esas olas de participación hoy día son centrales. Si seguimos mirando la economía solo como un indicador que pueden manejar solo los equipos técnicos y no hacer partícipe a la sociedad de qué se va a producir, cuándo y cómo, entonces vamos a seguir anclados en la vieja manera de hacerlo. Hoy día un nuevo modelo de desarrollo económico necesariamente tiene que incorporar la participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones que son además más importantes, porque son las que van a dar garantía para el resto. Y uno de eso lo puede observar con mucha claridad. Si no tenemos recursos financieros, no podemos hoy día generar una solución frente al cambio climático. Si no tenemos recursos financieros, no podemos abordar la garantización de los derechos sociales. Claro, o sea, el tema del cambio, del cambio climático, el tema de la palabra hoy día no se usa tanto, pero llamémosle de democracia sustantiva, o sea, de mayor igualdad, de mayor cohesión de las sociedades. También, pero ¿por qué
¿por qué la crítica básicamente no es tanto al modelo capitalista o al modelo socialista, ¿eh? sino que es, por ejemplo, el tema del extractivismo? Sí, la crítica yo creo que hoy día no se enfrenta en las categorías normales, que son capital y trabajo. Hoy día esas categorías han estado desdibujadas del escenario y es porque no se aborda el origen del problema, sino que simplemente nos quedamos en un concepto como intermedio, en un concepto límite intermedio, que no permite además resolver las problemáticas fundamentales, que tienen que ver finalmente con quién tiene la propiedad. Por eso yo abordo esta discusión no solo como en términos economicistas, sino que en efecto tú puedes remirar la discusión de propiedad social para poder producir los otros procesos de democratización y de participación de la sociedad respecto de esa propiedad social. Y eso es algo tremendamente novedoso. Normalmente la propiedad social ha quedado anclada en estructuras más burocráticas, estatales incluso. Sin embargo, si hoy día miramos la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, necesariamente esa propiedad social tiene que tener contraloría social. Tiene que tomarse esas decisiones por parte de quienes participan de la creación de una nueva sociedad. A ver, ¿cuáles serían los 3 o 4 puntos de un nuevo modelo de desarrollo? ¿Cuáles serían los 3 o 4 puntos? Se incluye ahí el tema del extractivismo, pero si tú tuvieras que enumerar 3 o 4 puntos fundamentales de un nuevo modelo de desarrollo, pensando en América Latina, pensando sobre todo en Chile, para después pasar a ver qué rol juegan los distintos actores en esa materia. Sí, bueno, hay cuestiones esenciales, como estructurales, ¿verdad? Si no abordas las estructuras centrales, entonces en realidad solo maquillas un poco el mismo sistema que además está cayendo, porque no da soluciones para los problemas que tenemos. Entonces, si uno lo mira en términos estructurales, lo primero es la construcción de propiedad social. Necesariamente, dado que tenemos bienes naturales estratégicos que se están agotando, esos bienes naturales estratégicos tienen que volver a ser nacionalizados, y es la discusión que podemos observar además a nivel internacional, para que las rentas que se producen de esos bienes naturales estratégicos entonces puedan ser para fortalecer a la sociedad en su conjunto. En primer término. En segundo término, la participación social respecto de la distribución de esa renta. ¿Qué se produce? ¿Cuándo se produce? ¿Cuánto se produce? Es algo central también para que las mismas comunidades puedan incorporar sus intereses dentro de la macroeconomía de cada uno de los países. En un tercer término, es fundamental que hoy día miremos esta discusión en términos de conglomerados. ¿Ya? Y por eso la discusión del G77 o la discusión de la franja y la ruta como una alternativa que está generando de cooperación económica de China hacia los países subdesarrollados es tan importante. Tenemos que dar cuenta de un ecosistema empresarial que además vaya integrando eslabones productivos. Esto es algo bastante complejo, uno podría hablar todo un programa al respecto, pero si uno analiza, por ejemplo, los modelos más desarrollados que tenemos hoy día en términos de producción exclusivamente, lo que se está haciendo es que se están encadenando distintas empresas en torno a desarrollos tecnológicos, a través de inteligencia artificial, a través de fibra óptica, pero también a través de robotización. Ese nivel, uno diría, no, eso es parte de las series de alguna plataforma de películas. No, eso ya está en curso, y está en curso de manera de la construcción de un entramado que permita fortalecer entonces las interdependencias entre una empresa y otra. Ese es el modelo que uno puede observar como desarrollo económico y productivo en China, y por tanto, cómo eso nos puede beneficiar como región también es tremendamente relevante. Pero digamos, para problematizar esto, en el primer punto, y que está relacionado de alguna manera con este último, tú señalabas lo de la propiedad social y hablabas de la nacionalización. Entonces lo que te van a decir es, bueno, ¿y quién invierte entonces? El Estado no tiene la plata para invertir. Por otro lado, si tú enfatizas el otro punto,
que es esto entramado entre las grandes empresas. Claro, si este es el modelo de China, donde por supuesto las empresas podrán ser privadas, pero también son estatales. Hay una, digamos, relación entre ambos aspectos. Entonces uno dice, si tú haces estos entramados con inteligencia artificial, con todo el demás, bueno, ¿dónde queda el papel del Estado? ¿Qué hace el Estado ahí? Esto depende básicamente de las empresas. Y por otro lado, lo que estás diciendo es lo que básicamente que hay que crear son las empresas de propiedad social, es decir, de nacionalización. ¿Cómo se resuelve esta tensión? Muy interesante, porque normalmente para el caso chileno se da esta discusión de que el Estado no tiene los recursos suficientes. Y si uno analiza un proceso de nacionalización ordenada, con las cifras, con cuánto se tendría que pagar, a quiénes se tendría que expropiar o nacionalizar los bienes, eso se pagaría en un año. Se paga en un año el proceso de nacionalización. Y luego los siguientes años es solo utilidad, porque además, dado que nuestro mineral es tan rico, además en plata, molibdeno y oro, entonces paga los costos de la producción. Y por tanto, lo que tú generas como ingresos es utilidad para la nación. Y eso genera un volumen de recursos muy importante, que tú puedes redistribuir en el resto de cadenas productivas. Por tanto, puedes generar industrialización en la agricultura, puedes restablecer las fuentes hídricas, puedes mejorar el tipo de ecosistemas en torno a los bosques. Ese tipo de desarrollo requiere un alto nivel de tecnología y recursos disponibles que se obtienen por esta otra vía. ¿Cómo lo hacen los otros países que no tienen esa, digamos, virtud que cuenta Chile? No existe eso en otros países, ¿ya? ¿Cómo lo hacen los otros países? Precisamente en esta discusión del G77, en la reunión que hubo el año pasado, se discutió que en definitiva China podía dar garantías de generación de inversión a aquellos países para que pudieran producir sus propios procesos de industrialización. Entonces, si tienes por una parte un gigante asiático desarrollando industrias de toda clase de tipos, digamos, desde la primaria hasta la intermedia y la industria de altos niveles tecnológicos, entonces esto se puede encadenar con los procesos productivos de cada uno de nuestros países latinoamericanos. Ese tipo de miradas, entonces una mirada de cooperación, todos ganan. Yo soy de la idea de que en ningún caso sirve simplemente llevarse las materias primas a los países más desarrollados, sobre todo en la crisis ecológica que tenemos en curso. Eso va a tener un punto límite de quiebre. Por tanto, es fundamental que cada uno de los países vaya desarrollando aquellos procesos de industrialización en donde tienen mayores ventajas comparativas para poder desarrollarlo y obteniendo recursos a través de, por ejemplo, un Banco del Desarrollo de los BRICS, que es una discusión que hoy día existe. Ahora, sí, perdón. Me preguntaba sobre la atención, que yo la he estado estudiando mucho en este último tiempo. Me parece que es muy importante mirar cómo se relaciona lo público con lo privado. Hoy día, en el ejemplo que tenemos en Chile, lo público y lo privado se ha relacionado de forma incestuosa, con mucha corrupción, con un proceso de privatización en base a la disposición de la propiedad social de todos los chilenos. Eso no tiene por qué ser así. Perfectamente tú puedes encontrar andamiajes en donde el Estado tenga una posición mayoritaria, como ocurre en los países desarrollados. Los países desarrollados no entregan sus principales bienes a un privado, quedan en manos de la propiedad social. Y desde la propiedad social, entonces tú puedes generar pequeños porcentajes de participación a las empresas privadas. Esto no tiene por qué ser en todos los mercados, son solo aquellos que son más importantes. El caso chino es distinto en esto, ¿ya? Y lo planteo así porque me parece que es algo de lo cual es importante aprender. Por ejemplo, nosotros tenemos una mirada respecto de la inversión extranjera directa que es bastante también curiosa en relación a al caso, en el caso comparado con lo de China. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, nosotros queremos que exista inversión extranjera directa, pero no ponemos ningún condicionante. Entonces, literalmente pueden invertir e irse cuando quieran. Y se llevan más ganancias de las que trajeron. Entonces, ¿quién pierde el país? Bueno, para el caso chino lo que están haciendo es atraer inversión extranjera directa y por tanto hay capitales privados, incluso transnacionales.
pero esa inversión llega a las empresas que tienen control estatal o que tienen el control desde los trabajadores, o sea, son los trabajadores los dueños de la empresa. A propósito de eso, y porque Y tenemos por tanto, entonces, la propiedad, que es algo fundamental. sí, precisamente lo que te quería plantear es respecto de esta discusión sobre, digamos, la preponderancia en el caso chileno todavía del Estado subsidiario y versus esta versión de una economista, Mazzucato, ¿no es cierto?, de la idea del Estado emprendedor. Dos aspectos que me interesan al respecto. Uno, ¿cómo se ubica eso? O sea, ¿qué nos dice sobre qué significaría para el caso chileno el Estado emprendedor? Y eso está relacionado con otra cosa, con el tema de la innovación, donde hay la tendencia a pensar que la innovación viene fundamentalmente del mundo privado. Y yo tengo la impresión que ahí hay un rol en la innovación fundamental, precisamente del Estado. Y cuando uno piensa en lo que se está haciendo en el caso chileno, en el último tiempo, los esfuerzos que están haciendo desde el Ministerio de la Ciencia y desde otras instancias, ¿eh?, es precisamente provocar desde el Estado la innovación. Así es. Respecto del Estado emprendedor, me parece que es una forma diplomática de plantear la discusión, de reposicionar al Estado respecto de su capacidad productiva. ¿Ya? El Estado tiene distintos roles. Normalmente se le asigna solo el rol como de fiscalización y muy acotadamente. Y eso no ha permitido entonces a los países subdesarrollados de poder generar el impulso suficiente para poder reactivar las economías, pero también para poder entonces dar garantías de una renta básica que permita entonces proveer de todo aquello que se necesita. Entonces me parece que es un concepto que en definitiva permite abrir una discusión, pero que necesariamente tiene que profundizarse en torno a la discusión sobre la propiedad social, que es algo que nos recupera, digamos, la capacidad y el empoderamiento de la gente, que eso es algo que también a través de las distintas investigaciones que he hecho me ha llamado mucho la atención, de cómo la gente se vuelve a empoderar en la medida de que existe una propiedad colectiva. Y se empodera colectivamente, ya no solo como individualmente. Si yo tengo propiedad, entonces privada, yo me empodero y entonces porque tengo más dinero. Pero cuando tenemos propiedad social, nos empoderamos como sociedad. Y eso es fundamental. Respecto del segundo tema que me mencionaba en relación a la innovación, esta es una discusión que también en Chile se da de forma muy superficial, como la innovación como si fuese casi como el garante de todas las magias que pudiesen ocurrir en la economía. Y la innovación, históricamente, si uno lo ve desde el mercantilismo, la fisiocracia, todas las escuelas económicas que dieron, en definitiva, que el producto final genera, digamos, esta suerte de desarrollismo, nace por un proceso de innovación estatal. Es el Estado quien da garantías del proceso de industrialización de la agricultura francesa, el proceso de industrialización de metales pesados de Alemania. Es el Estado quien... En el caso chileno es evidente. En el caso chileno, desde la Corfo para adelante, es evidente. Justamente, también desde la Corfo en adelante de 1939. Por eso es tan importante pensar ahora la innovación no como si fuera un sujeto libre de propiedad, porque no lo puede. Es la innovación como una especie de Deus ex machina, de gran mago que hace todo. Claro. Y justamente la innovación tiene que ir en cambio anclada a la propiedad para que entonces esa innovación sirva para poder proveer de recursos a toda la sociedad, ¿ya? Si no, simplemente entonces tú te quedas en proyectos piloto. Hoy día uno puede observar, por ejemplo, hay empresas chilenas que son súper innovadoras, pero que no tienen el músculo estatal suficiente para convertirse en una mega empresa. Eso lo puede hacer el Estado, no lo puede hacer un privado, mucho menos un privado pequeño. Por eso la escala económica es fundamental para dar esta discusión. Y la innovación tiene que estar pensada también macroeconómicamente, porque normalmente, si lo miran, se piensa solo como a escala de una industria, o de incluso un prototipo, un modelo.
No, tiene que pensarse entonces como un ecosistema empresarial a nivel macroeconómico, de manera de que la innovación que tú estás produciendo en esta empresa sirva para esta otra empresa. Y ese es el andamiaje que hoy día necesitamos y que se está desarrollando en el gigante asiático, en el dragón de Asia a través de este modelo chino. Marcela Vera, muchas gracias por haber estado con nosotros. Desgraciadamente el tiempo se hace muy corto a veces para discusiones relevantes. Muchas gracias por la invitación, me encantó. Espero que haya servido como semilla para que crezca un gran árbol en su conciencia y vaya desarrollándose más este tema. Muchas gracias, Marcela, por haber estado con nosotros. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores. Y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.